Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en los días previos a la celebración del 202 aniversario de independencia de los países de Centroamérica. ¿Cómo hemos evolucionado? ¿En qué debemos cambiar? ¿Dónde estuvieron los primeros hondureños? ¿Y cómo se fue creando el concepto de patria a lo largo de estos más de 200 años? Todo esto lo vamos a abordar hoy con un hombre que conoce a profundidad de la historia de nuestro país, un destacado catedrático universitario que prestigia a Honduras. El doctor Arnulfo Ramírez de la Costa nos va a exponer hoy todos esos momentos claves que ha vivido Honduras a lo largo de su historia. Doctor, buenas noches. Mucho gusto. Qué gusto saludarlo, bienvenido y gracias por venir a ilustrarnos un poco sobre la historia de nuestro país, que muchos de nosotros la desconocemos y más ahora sabemos de otras naciones y muy poco de lo nuestro. Gracias, doctor. Ay, mucho gusto. Y para mí siempre es un gusto, es un placer poder, como lo digo, compartir conocimientos. Y bueno, realmente, como usted lo dijo al principio, yo soy un profesor del Departamento de Historia y pues nuestra labor como profesores es dar a conocer también esos aspectos importantes que nos conectan con nuestra historia. ¿Qué tanto se ha interesado el hondureño en conocer de la historia propia de Honduras a nivel académico? Porque ahora sí ya tenemos profesionales con maestría, con doctorados, pero hace un tiempo atrás eran más bien extranjeros que venían a instruirnos, doctor. Sí, incluso eran extranjeros y también personas de otras áreas que no eran historiadores, que se daban la tarea de dar a conocer la historia. Claro, de una forma, vamos a decirlo así, no científica, porque si nos vamos al concepto de historia, la historia es el estudio científico del pasado. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder entender el presente y saber o planificar el futuro. Entonces son tres elementos importantes que se incluye, que es el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando nos enseñaban una historia tradicional, únicamente nos quedamos en el pasado, solo se tomaba en cuenta lo que es el pasado. Entonces, había poco trabajo de investigación. Ya cuando se inicia lo que es la carrera de historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es cuando ya se comienza a formar historiadores con esa perspectiva científica de investigadores, porque aparte de que nosotros enseñamos historia, porque somos profesores de historia, también investigamos y también hacemos lo que se conoce como el tema de vinculación universidad-sociedad, que es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Tratando un poco de dar a conocer estos conocimientos con el resto de la población. Sí, vivimos como una verdadera independencia, doctor Ramírez, hoy a 202 años de habernos desvinculado, vamos a decirlo en ese término, porque a veces hay frases que a uno o que otro lo molestan, desvinculado de España. Bueno, realmente, si vamos a la historia, sabemos que un 15 de septiembre de 1821 se habla de una independencia, pero la cuestión es, si empezamos a interiorizar esta historia, nos damos cuenta de que quienes llevaron a cabo este proyecto de independencia, pues básicamente fueron los criollos. ¿Quién eran los criollos? Eran los españoles nacidos en América, que desplazan a los peninsulares, que son los españoles que nacen realmente en España. Entonces hay una lucha de poder entre criollos y peninsulares. El resto del pueblo no era parte de ese proyecto, ¿no? Que básicamente son criollos. Y por eso se habla de que la independencia fue a medias o fue de un grupo reducido, porque ya después, ya para el 1 de julio de 1823, es cuando se habla de una independencia absoluta. O sea que realmente estaríamos celebrando los 200 años de independencia en este año realmente, ¿no? Ya viendo todos los aspectos. Este sería bajo el concepto de la independencia de junio del 2023, hoy es el bicentenario. Exactamente, pero claro, se toma como referencia el punto de lo que fue el 15 de septiembre de 1821. Entonces al final, esa Centroamérica de ese entonces tiene una independencia, después tiene una independencia absoluta. Después de la independencia del 1821 nos anexamos a México en el 1822, después viene la independencia absoluta, después viene lo que es la República Federal. Entonces usted ve que hay ciertos hechos históricos que se van dando en poco tiempo. Eso nos dice que la Centroamérica de ese entonces era una Centroamérica bastante convulsa, ¿no? A nivel político. Había mucha inestabilidad y mucho movimiento, y como algo muy particular de la Centroamérica de aquel entonces.
Después viene la federación, básicamente hasta 1839, y después vienen lo que son los pueblos o los países independientes. Entonces sí, hay demasiados hechos que van ocurriendo en poco tiempo. ¿Por qué querían independizarse los criollos? ¿Qué buscaban? Bueno, ellos tenían el poder económico, pero no tenían el poder político. Los mejores puestos eran para los peninsulares, los virreyes, los capitanes generales, pero ya los puestos de segunda categoría básicamente eran para los criollos. Pero ellos tenían el poder económico, tenían lo que son las empresas, las minas. Entonces hay como un desplazamiento de poder, aunque recordemos que entre criollos y peninsulares eran familiares, por así decirlo, ¿no? Ellos se van desplazando, pero al final son los criollos que se quedan básicamente con el control no solo político, sino que también económico. El poder estaba concentrado a nivel de Guatemala, lo que hoy es Ciudad de Guatemala y sus alrededores. Sí, porque ahí estaba el capitán general. El capitán general era la máxima autoridad en la época colonial. Para toda la región. Para toda Centroamérica. De ahí emanaban todas las órdenes al resto de Centroamérica. Por eso no es raro y tampoco no es casual que la independencia, el grito de independencia se da desde Guatemala al resto de Centroamérica. Aquí, por ejemplo, vienen 13 días después, viene el 28 de septiembre. Y así pasa por, bueno, llegaron a Comayagua, porque era Comayagua la capital en aquel entonces. De Comayagua, el mismo 28 de septiembre pasa a Tegucigalpa. Cuando llegan esos documentos, no es que la gente llegaba al documento y había cohetes y fiesta, nada de eso, ¿no? Que se recibía el documento, se hacía como un acuso recibo de las autoridades y después de eso se leía al pueblo en general y ya aceptaban la independencia. Y aquí lo interesante en Tegucigalpa es que aparece en el documento, cuando reciben los documentos de independencia, aparece la firma, nada menos y nada más que de Francisco Morazán, que habían comentado que él no tenía nada que ver con la independencia. Él aceptaba la independencia, solo que no quería la anexión de Centroamérica a México. Él firma este documento, también lo firma Dionisio Herrera, también lo firma Eusebio Morazán, el papá de Morazán, porque recordemos que Morazán en ese entonces era asistente del alcalde, el último alcalde colonial, que era Narciso Mayol, que en honor a él se le puso al puente Mayol. Aquí en Tegucigalpa pasó entonces, todo eso. Usted puede ver todas esas conexiones, ¿verdad? Y que era un hecho, pues, legal, de tipo legal. Así que venía el documento, se recibía y se hacía toda esa, vamos a decirlo así, ese acuso recibo legal. Dionisio de Herrera firmó en Comayagua. Sí. Él estaba en Comayagua. ¿Cuánto duraban los tiempos de traslado? Porque eso hay que recordar a muchos que no ni mucho menos aspirábamos a tener una comunicación por carretera. Era camino de herradura y a lomo de bestia. Exactamente. Y también algunas veces uno se pregunta cómo era que Morazán hoy día estaba en El Salvador y de repente aparecía allá por Panamá o Chiriquí en Colombia. Pues básicamente también era mediante barcos. Había mucha transportación de barcos. Esa era la comunicación más rápida para el tiempo de la colonia. Exactamente. Y obviamente habían caminos, como usted dice, de herradura o de esos que uno conoce como atajos, que no son los de hoy día. Mucha gente se preguntaba, los enemigos de Morazán, cómo era que Morazán estaba en Choluteca y de repente aparecía allá por Sabana Grande, si nunca él pasó por el camino original, porque él conocía esos atajos porque su papá era comerciante y se movía en diferentes pueblos. Eso hace un poco diferente y aparte de eso, pues venían sí, en caballos, venían en carruajes, eran realmente recorridos que podían tardar días tras días. Bueno, de Guatemala, 15 de septiembre a Comayagua, 28 de septiembre. Exacto, 13 días exactamente para llegar. Y igual, se habla de lo que es un correo alterno, donde hay un grupo que lo lleva hasta cierto punto, viene otro y lo va pasando de lugar en lugar hasta que llega al punto. ¿De Honduras pasó a dónde? El documento de la independencia, ¿pasó a Nicaragua o pasó a El Salvador? No, cada país lo recibe en momentos diferentes. En el caso de Honduras, básicamente llega a Comayagua por ser la capital en aquel entonces, ¿no? Y luego después Tegucigalpa porque era la alcaldía mayor, ¿no? Donde estaban las autoridades, el alcalde mayor, por así decirlo, el caso de Narciso Mayol. Pero al resto de la población solo se llega como una especie de notificación. Por ejemplo, a Omoa un lugar era muy importante, a Omoa llega el documento en octubre siempre de 1821. Y así empieza a llegar documentos por el resto
de las ciudades importantes, por lo menos en ese momento. ¿A qué otros lugares de Honduras llegó? ¿Cómo era un puerto de sí, mucha importancia por el exactamente. comercio marítimo? Más que todo a las zonas donde los españoles tenían sus dominios, todo lo que es centro, occidente y norte de Honduras. Porque recordemos que las primeras ciudades que fundan los españoles en Honduras, por ejemplo, son ciudades costeras, ¿no? Son las primeras ciudades que fundan y después entran hacia lo que es Comayagua, Agracias, Lempira, por ejemplo, que ahí tenemos la primera audiencia de los confines, la primera Corte Suprema de Justicia de la época, fue en Gracias Lempira, perdón, y son los lugares como emblemáticos o importantes donde los españoles tenían sus dominios muy concentrados. Este fue un lugar clave para la colonia. Así es. Gracias, Lempira. Sí, definitivamente. ¿Ahí cuándo llegaron los documentos de notificación? En octubre, doctor? casi también. E incluso cuando llegan a estos lugares, prácticamente ya la noticia se tenía. Solo llega el documento. O sea, ya se sabía, Sí, era así el es. corrido popular, que éramos libres, soberanos e independientes. ¿Cómo entiende usted como historiador ese concepto, Bueno, doctor Ramírez? realmente eso era siempre como parte del protocolo, parte del tema legal cuando se editaba un acta de independencia. Recordemos que quien se encarga de redactar este documento es Valle, ¿no? Y al final Valle, recordemos que era abogado y él trata de no dejar ningún elemento legal, por así decirlo, vacío. Entonces Ahí no hay cabo suelto. No hay cabo suelto. Incluso él se molestaba algunas veces porque él hacía algunas enmiendas y no se las aceptaban, ¿no? Pero claro, él trataba un poco de que su nombre quedara muy bien en estos documentos. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Arnulfo Ramírez de la Costa. Vamos a una pausa, ya seguimos más conversando de la historia de Honduras aquí en el banquillo. Seguimos esta noche compartiendo aquí en el banquillo con el doctor Arnulfo Ramírez de la Costa. ¿Por qué cuidamos poco los hondureños? De pronto, grandes riquezas que observamos en otros países, cómo se conservan. Aquí se han ido quedando, nos hemos ido olvidando. Y bueno, las terminamos perdiendo, incluso patrimonio, propiedad del país, hoy es exhibido en grandes museos del mundo y es todo un atractivo, doctor. Hay una frase que dice que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas personas, sobre todo encontramos en Honduras, que saben poco o casi nada de este patrimonio que usted menciona, y eso hace que no le demos ese valor respectivo. Honduras tiene una serie de patrimonio, ya sea cultural, patrimonio ecológico, incluso lo que se conoce como patrimonio tangible, intangible, que sabemos poco o casi nada. Si nos damos cuenta, los grandes países, las potencias actuales, fundamentan su poder realmente en la historia misma, ¿no? O sea, lo vemos en el caso de Estados Unidos, lo vemos en el caso de estos países que van preservando y van ilustrando su historia. Y creo que eso es lo que hace que las personas se puedan conectar un poco con su historia. Y ese es uno de nuestros objetivos, tratar de que los hondureños, las hondureñas traten de conocer más acerca de esa historia, porque es la única forma que le van a dar valor. Yo siempre le pregunto, en el caso que soy profesor de la Universidad Nacional, en la clase de Historia de Honduras, le pregunto a los estudiantes, ¿usted sabe por qué Honduras se llama Honduras? Y queda como asustado, ¿no? Entonces, en este nivel educativo, usted ya debería saber por qué Honduras se llama Honduras. Es su país y lo ama y aquí nació. Entonces, tiene una serie de dudas, probablemente esos vacíos que no se han podido abordar y entonces al final empiezan a asumir otros aspectos de otras culturas y perdemos lo nuestro. Bueno, así podemos ver, me hablaba en el segmento anterior, caso de Gracias Lempira, la audiencia de los confines. Recientemente se quemó y si bien solo se tenía como una referencia que ahí fue, sí se pudieron encontrar otras cosas que en caso de haber sido ciudadanos que hubiésemos tenido prevención, se hubiera guardado parte de toda esa riqueza. Definitivamente, porque si vemos esta audiencia a los confines, donde estaba el edificio, la fachada, que había la fachada, esa es original, es de la época de la colonia. Y por ahí se decidieron juicios muy importantes, incluso Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indígenas, también llevó a cabo varios proyectos de defensa de indígenas. Y dentro del mismo, del recinto, pues habían cuadros, habían esculturas de la época colonial,
creo que más de aquel gran espacio es lo que significó esta audiencia a los confines. Y estaba el presidente de la audiencia, desde Honduras se aplicaba la justicia al resto de Centroamérica, que incluso gracias a Lempira llegó un tiempo con el que el nombre original en aquella época era Gracias a Dios, se llamaba realmente, después se le cambió a Gracias. Ahí se O sea, el primer gracias a Dios fue gracias Lempira. Exacto, así es, después se cambió y nos damos cuenta de que fue como el centro, vamos a decirlo así, legal en la Centroamérica de aquel entonces, casi como una capital. Una especie de corte centroamericana Exacto. de justicia Fue ahí. con La derecho a actuar, no como las de ahora, Así es. en ese tiempo. Definitivamente, ¿no? Y eso era, ¿por qué vieron a Gracia? ¿Qué había de importante? Bueno, vemos que, luego se llama Los Confines, tenía esa, vamos a decirlo así, comunicación en el resto de Centroamérica, lo que es El Salvador, lo que es Nicaragua, igual Guatemala. Entonces era un punto casi equidistante al resto de Centroamérica. Lo distante era Costa Rica. Así es, así es. Bueno, ¿y qué documentos originales ustedes como historiadores han logrado encontrar que se conservan en Honduras porque otros están en el archivo de Indias, otros se perdieron y lo que muchas veces duele y que ya me va a contar de esa historia también de Copán, están en manos de privados? Sí, definitivamente. Bueno, el Archivo Nacional, que es donde están todos los fondos de nuestra historia. Recordemos que fue inaugurado este archivo en la época de Marco Aurelio Soto, cuando se mueve la capital de Honduras, de Comayagua a Tegucigalpa, 1880. Entonces se crea también lo que es la Biblioteca y el Archivo Nacional. O sea que a partir de 1880 es cuando empezamos a recopilar toda esa información, todos esos datos, todos esos documentos. Sí, hemos perdido parte de la información y como usted bien lo ha comentado, mucha de esta información, si queremos investigar, los historiadores, cuando andamos investigando, no encontramos los documentos completos en el Archivo Nacional, nos vamos al Archivo Centroamericano, que queda en Guatemala, y luego después también tenemos la experiencia de investigar en el Archivo de Indias, en Sevilla, y también en el Archivo Histórico de México. O sea que nos corresponde movernos en estos países para poder completar nuestra historia. Y es porque se le restó poca importancia, habían demasiadas guerras, se quemaban documentos, había robo de estos documentos que aparecen en colecciones privadas y es por eso que los reformistas liberales, ellos empiezan a preocuparse un poco para recuperar esta historia mediante la fundación de lo que es el Archivo Nacional. En el Archivo Nacional tenemos hoy día, pues, que incluso lo lidera un colega historiador, José Sevilla. Realmente hay fondos de la época colonial, hay fondos de la época republicana, hay fondos básicamente solo del caso de Morazán. Entonces ahora hay un orden y uno puede investigar y poder sacar nuevos datos para poder escribir acerca de nuestra historia. O sea que la historia se sigue reescribiendo realmente. Sí, ¿y qué es lo más valioso que perdió a lo largo de estos años nuestro país? Que, bueno, no sé si hay forma como se pudiese recuperar, doctor. Se han hecho algunas valoraciones, incluso aparecían en unos índices algunos documentos que no están actualmente. Sobre todo, muchos de los documentos que desaparecen son los documentos que tienen que ver con el tema de tenencia de tierras, porque han sido utilizados para juicios, ya sea juicios privados o juicios públicos o juicios a nivel de país. Entonces, hubo un tiempo que a veces lastimosamente están incompletos porque alguien robaba una pieza y hasta ahí se llegaba a un juicio en relación a tenencia de tierra. Entonces, su mayoría son documentos que tienen que ver con tenencia de tierras. Bueno, está lo de Copán, que es otra de las especialidades. Y aquí vamos a hacer un salto hacia el pasado. Porque estábamos hablando con el doctor Ramírez del tema de la colonia, de la independencia, pero vamos hacia atrás. Las riquezas de Copán, que por no tener también el tacto o por compromisos para sus descubrimientos, artículos propios y legítimos del territorio nacional están en grandes universidades del mundo. Sí, definitivamente Honduras no tenía suficientes fondos para hacer excavaciones arqueológicas, entonces se hacen una serie de convenios a inicios del siglo XX, donde se habla de que un 50% era para quien descubría, ya sea una universidad o un investigador, y el otro 50% era para Honduras. Entonces, por eso vamos a ver muchas piezas de Copán que están no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Incluso hay muchas piezas que han servido como
como de emblema, como de un escudo de revistas científicas importantes, de esculturas que son básicamente de Copán, como el caso del dios del maíz, el que nosotros miramos en el pasaporte, que ya casi solo vemos en el pasaporte, porque este dios del maíz es un personaje que en términos artísticos está muy bien hecho, es un dios del maíz joven que se encontraba en un altar o una casa que se llamaba el Templo 22, que era la casa del famoso gobernante de Copán, que la gente conoce como 18 Conejos, aunque el nombre de él no era así, porque es que los primeros exploradores que llegan ven que hay 3 barras, 3 puntos, es el número 18, y abajo ven la forma de un conejo. Pero realmente el nombre verdadero de él era, en maya era Huachaclajún Ubat Cahuil. ¿Qué significa eso? Huachaclajún es 18 en maya, Ubat, manifestación, y Cahuil era un santo patrón de los gobernantes de Copán. Entonces lo traducimos sería las 18 caras, las 18 manifestaciones del Cahuil. Es uno de los dioses y de las esfinges emblemáticas de Así Copán. es el 13º gobernante que, gracias a él y a su padre, el 12º gobernante, se llamaba Humo Jaguar, es lo que tenemos hoy día en Copán. Las estelas que usted ve en Copán, cuando usted va a Copán y va a todo ese grupo de estelas, la gran mayoría en la plaza principal representan a Huachaclajún Ubal Cahuil, o conocido como 18 Conejos. Y pues a este incluso los arqueólogos lo bautizaron con el nombre del Rey de las Artes, porque muchas cosas que su padre hizo, él las mantuvo. La tradición era que venía un gobernante nuevo, eliminaba todo lo anterior y hacía algo más grande. Pero él dejó muchas cosas que su padre hizo. Eso lo hizo grande y es una de las grandes cosas por las cuales Copán hoy día es admirado. Bueno, Copán ha sido declarado Patrimonio Mundial. Así es. Estamos aprovechando como tal los hondureños las riquezas arqueológicas del mundo maya. Bueno, ha habido un movimiento muy importante, sobre todo una vez que se declara sitio de patrimonio mundial, que fue a partir de 1980. Casualmente fue el 2 de septiembre de 1980. Estamos cumpliendo más de 40 años, ¿no?, en esta actividad. La UNESCO declara a Copán sitio de patrimonio por 2 aspectos importantes, por 3, mejor dicho. 1, por las estelas, 2, por la escalinata y 3, por las estructuras que hay en Copán. Esto quiere decir que ya lo elevan a una categoría más alta, como las pirámides de Egipto, como Machu Picchu, como Chichén Itzá, como Palenque, y eso adquiere importancia porque ya hay una magnitud hacia afuera. Todo el que viene a trabajar a Copán, todas las excavaciones que vienen a hacer, académicamente hablando, científicamente hablando, el que publica algo de Copán tiene mucho prestigio a nivel mundial. Entonces, eso es lo que hace Copán diferente, que el trabajo que se está haciendo ha sido un trabajo totalmente sistemático para contar un poco la historia de estos gobernantes. En la historia de Honduras, ustedes en los documentos registrados, ¿desde cuándo se sabe de la existencia de Copán, doctor? Buena pregunta, como dicen, de historiadores, ¿no? Hay historiadores. Oficialmente, a partir de 1576, Diego García de Palacio, que era un oidor de la gran audiencia, volviendo un poco al tema de las audiencias, le hace un informe al rey Felipe II, donde le dice que ha encontrado un sitio que lo llaman Copán y que tiene majestuosas construcciones. Incluso recordemos que para los europeos la referencia de ellos era quizás Atenas o Grecia, en Grecia, lugares como Petra, como las pirámides de Egipto. Entonces, en el reporte, Diego García de Palacio le dice al rey Felipe II que pareciera que no han sido hechos por los propios del lugar. Entonces estamos hablando de 1576, ya aparecen documentos coloniales Copán. Pero ahí no encontró, ¿qué dicen los documentos que ustedes han tenido acceso? ¿Habían aborígenes, habían personas de ahí, o ya era un sitio abandonado producto a cómo se fue generando el exterminio de los mayas? Fue en un sitio abandonado. Recordemos que Copán, según la evidencia arqueológica, fue abandonado en el año 822 después de Cristo. Es decir, que el lugar, ¿y por qué decimos esto? Porque hay una estructura o un altar que se le conoce como el altar L, donde quedó incompleto. Y se habla, en base a la escritura jeroglífica, se habla de 822 después de Cristo. Quiere decir que el sitio fue abandonado en forma paulatina. Pero Copán tiene algo muy, muy especial, que llegó un gobernante, era una dinastía, según la evidencia, en el año 426 después de Cristo, el famoso Jacques Cumó,
el fundador de la dinastía, y después de aquí vinieron 16 gobernantes. Entonces hubo una ocupación de 400 años, lo que los mayas llamarían un bactún. En un bactún es algo muy especial para los mayas. Es como, si lo queremos comparar hoy día, es como cuando nosotros celebramos el año 2000. Para los mayas, cada 400 años era muy importante. Entonces, vemos acá que está la dinastía más estable de todo el mundo maya. Muy bien, el doctor Arnulfo Ramírez de la Costa con nosotros esta noche al banquillo. Estamos hablando de la historia de Honduras y la vida independiente. Pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros el historiador nacional Arnulfo Ramírez de la Costa. Doctor, ¿qué dice el relato histórico? ¿Qué se encontró en Copán? Porque ya me reveló los comparativos con las acrópolis griegas, con las pirámides de Egipto, con Petra en lo que hoy es Jordania. ¿Qué dice de Copán? Bueno, realmente en Copán, para hablar de Copán, hay que ver quiénes son los que vienen a Copán por primera vez. Porque, como lo comentábamos, los españoles se enteran de Copán hasta ahí a la historia, pero después Copán empiezan a llegar una serie de exploradores, incluso a inicios a mitad del siglo XIX, inicios del siglo XX. Por ejemplo, hay un personaje que sí lo anduvo por estos lugares, por las pirámides de Egipto, por Petra, por Palenque, por Chichén Itzá, se llamaba John Loe Stephen. John Loe Stephen, que incluso John Loe Stephen tuvo una entrevista con Morazán, él quería conocer a Morazán, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que él llega, junto con Frederick Catherwood, que era un arquitecto inglés. Ellos llegan y resulta que vienen a trabajar a Copán, a hacer fotos y a hacer dibujos. Pero en Copán hay un dueño del predio, se llamaba José Acevedo, el dueño del predio, y él le dice que para trabajar en Copán que le va a vender el predio. Entonces, yo no O sea, ya tenía un dueño. Sí, ya tenía un dueño. ¿Era criollo o...? No, era un indígena del lugar. Indígena. Sí. Entonces le dice él, está bien. Entonces John Stephen decía, ¿cómo hago? Si le digo mucho, él va a ganar. Si le digo poco, se va a ofender. Entonces John Stephen le dijo a José Acevedo, ok, te doy $50. $50 por comprar Copán, y José Acevedo se lo vendió, pensó que era el negocio del año. Y al final, John Stephen, que era un diplomático estadounidense, compra Copán por $50, empiezan a tomar fotos, empiezan a dibujar con Frederick Catherwood, que por cierto los dibujos originales se encuentran en el Museo de Londres, en Inglaterra, y incluso ellos relatan que se protegían las manos porque habían grandes zancudos, habían diferentes insectos. Ellos trabajan en medio de todos los árboles, por ahí aparecen una gran cantidad de fotos de él cuando están trabajando. Y al final es el primero que empieza a tomarle fotos a Copán, es decir, las primeras fotos que salen de Copán salen de la cámara de John Loe Stephen. Y así empiezan a venir una serie de investigadores, por ejemplo, el caso de uno que se llamaba Juan Galindo, que realmente el nombre de él era John Gallagher, que era un... británico. Sí, era irlandés, ¿sí? Y él pues venía y se unió a las fuerzas de Morazán, pero después fue a Copán, hizo una excavación, que por cierto hay una tumba que se llama la tumba Galindo, así se llama la tumba, ¿no? Después empiezan a aparecer una serie de exploradores, hasta el punto que prácticamente, por eso muchas piezas las llevan, pero cabe hacer notar que Copán era un lugar que llamaba mucho la atención de propios y extraños, y es por eso que si John Loe Stephen viene a Copán es porque le llamó la atención, si él había andado por todos esos sitios históricos. Bueno, ¿y qué se llevaron los españoles? Esto porque se habló mucho en esa época, que ya nos vamos acercando al tiempo de la independencia, que se saqueó gran parte del territorio nacional, y no necesariamente por españoles, sino por muchos otros. Exacto. Que ya al conocer de la existencia de un mundo en Occidente estaban viniendo. Bueno, realmente los españoles, cuando hacen este informe, al final ellos lo que andaban buscando era oro, ¿no? Oro y plata. En Copán no había oro ni plata, porque recordemos que los mayas no trabajaron el oro ni la plata, por lo menos hasta el día de hoy lo que se ha encontrado. Pero ¿cuál era el fuerte de los mayas en toda su evolución? Bueno, ellos utilizaron dos piedras volcánicas, que es la obsidiana, que es ese vidrio volcánico que lo utilizaban para hacer puntas de flecha, de lanza, y algo que es muy preciado para ellos era el jade. El jade, recordemos que para ellos era una piedra sagrada, esa piedra de color verde. Entonces, si queremos hacer una comparación, sería para nosotros el oro, para ellos sería el jade.
Incluso llegaron al extremo de que muchos de los gobernantes se hacían incrustaciones de jade en sus dientes, o cuando moría un personaje importante, le ponían una piedra de jade en su boca, porque ellos pensaban que el espíritu salía por la boca y pasaba por la piedra de jade y le purificaba el espíritu. Una forma muy filosófica de ver ese paso a la otra vida. Entonces, para ellos el jade era muy importante. Por eso en las excavaciones arqueológicas, cuando encuentran estas criptas y ven que hay jade por medio, el personaje era muy importante. Y los mayas también lo que hacían era que a los huesos de sus muertos los pintaban con mercurio. Era una forma más que todo como preservarlos, estos huesos. Y eso pues lo miramos en casi todo el mundo maya, desde México, Guatemala, Belice, El Salvador y también el caso de Honduras. El culto a la muerte fue muy importante y de hecho encontramos incluso, hay un altar que la gente conoce como el altar Q en Copán, que aparecen los 16 gobernantes. Y muy famoso, incluso para los tiempos actuales. Exacto. En el Poder Ejecutivo. Bueno, y altar Q, me preguntan qué tiene que ver con los mayas la letra Q. No tiene nada que ver. El nombre verdadero de ese altar es el altar de Yaxcumó, que es el nombre del primer fundador de la dinastía de Copán. Todos los mayas, los reyes de Copán decían que descendían del sol. Entonces todos se llamaban Kinich Ajao. Kinich quiere decir como el sol sagrado, el ojo del sol, el ojo del sol. Ajao es señor. Yax es nuevo, Q, Quetzal y Mo, Guacamayo. Entonces, si usted lo traduce, sería el nuevo Quetzal azul verde Guacamayo. O sea, es como ellos siempre asociaban sus nombres a su entorno en la zoología sagrada. Y este es el fundador de la dinastía, que inicia la dinastía en el 426 después de Cristo. Y ahí comienzan esos 16 gobernantes que es un periodo de 400 años, que es lo que hoy tenemos de Copán, esa secuencia que hubo en cada uno de ellos. Entonces el altar Q, que es el altar de Yaxcumó, un altar dinástico, el último gobernante de Copán, que se llamaba Yaxpac, o Sol Naciente, Nuevo Día, él, en la toma de posesión de su gobierno, él sacrifica 16 jaguares, uno en honor a cada gobernante. Y lo hace porque la toma de posesión de su gobierno, y este último gobernante hace cosas fuera de lo normal. Incluso en su cripta, él manda a hacer una estela con él muerto. Entonces, ¿cómo sabemos que está muerto? Porque los mayas, cuando hacían las estelas, si ustedes, cuando vayan a Copán, fíjense bien, que las estelas tienen la boca abierta y usted puede hasta apreciar los dientes. Si la boca estaría cerrada, es que el personaje está muerto. Pero no, él está vivo. O sea, él siempre está vivo. Él es el Kinichahao, el que representa el sol. Entonces, vemos esa conexión que ellos van teniendo y que ellos tienen esa doble actividad. Son gobernantes, pero también son deidades. O sea, son dioses en la tierra. ¿Qué tanto hemos descubierto de Copán? Bueno, en Copán hay aproximadamente, según un mapeo, hay más de 4.500 montículos. En cada montículo, debajo, está soterrado, hay estructuras o hay piezas. Más o menos de estos se han descubierto unos 1.300 montículos. Quiere decir que hace falta más que decir de la historia de Copán. No es casual que en este momento se encuentran diferentes arqueólogos, sobre todo los que han trabajado en la Universidad de Harvard, la Universidad de Japón. También están, nunca en la historia en Centroamérica habían trabajado los chinos. Está la Facultad de Ciencias Sociales de China trabajando en una zona que se llama las Sepulturas. Y han encontrado algo importante que conecta al primer gobernante de Copán. Y también había, incluso por ahí se decía entre bambalinas, que hay solicitudes de países importantes que quieren ser parte del trabajo en Copán. O sea que el hecho de trabajar en Copán, como lo dije al principio, de poder dar a conocer eso, es señal de mucho prestigio. Y es decir, que no hemos descubierto ni siquiera el 50% de Copán, porque cada vez están apareciendo nuevos descubrimientos que, por eso el proyecto se llama Proyecto Mosaico de Copán, hubo un tiempo, porque es un mosaico realmente, es como un rompecabezas de piedra, ¿no? Y lo más impresionante hasta ahora del mundo maya para prestigio de Honduras descubierto, ¿qué es? Bueno, realmente hay varias cosas impresionantes. En principio, en la zona de las sepulturas que lo comentaba, es la casa del astrónomo, donde vivía el astrónomo. El astrónomo era en la cultura maya muy importante. El gobernante no hacía nada si el astrónomo no lo asesoraba. Entonces, ahí se ha encontrado, que ahí lo está trabajando la Facultad de Ciencias Sociales de China, se han encontrado conexiones con el fundador de la dinastía.
Luego también en el interior de la escalinata, hoy día se está restableciendo porque hay muchas perforaciones. Hay también, que esto ya fue hace un par de años atrás, la tumba de posiblemente el 11º gobernante, que se llamaba Buchan, el que devora fuego, ¿no? Y también se ha encontrado una serie de, vamos a decirlo así, de edificios, no dentro del parque arqueológico, no que fuera del parque arqueológico. Porque uno piensa que Copán solo es el parque arqueológico, pero Copán no es una isla. Hay varios sitios que están cerca de la zona. Hay uno que se llama Rastrojón, que eso está era como una especie de posta, vamos a decirlo entre comillas, como una posta policial, porque trataba un poco de controlar quién se movía, quién entraba en Copán. Porque el 11º gobernante, el 12º gobernante, que se llamaba Humo Jaguar, estuvo en el poder 67 años. Y su hijo, el famoso Huachaclajún Ubalcahuil, o 18 Conejos, él estuvo en el poder 42 años. Entonces, si usted suma... Hay más de un siglo ahí. Exacto, un siglo, casi un siglo, una década. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos tenían temor de que el pueblo se podía rebelar, porque prácticamente era una especie de dictadura. Entonces, ellos controlaban quién entraba y quién salía. Y si usted ve toda la zona de Copán, más o menos se puede calcular una población de 25.000 habitantes. El pueblo de Copán Ruina logró eso hasta casi como los años 80, 25.000 habitantes. ¿Fue lo más desarrollado del mundo maya, Copán, doctor? Copán le llaman la París de las ciudades mayas, a Tikal la Nueva York de las ciudades mayas. Entonces cada ciudad tenía como eran ciudades-estado, ¿no? Tenía su especialidad. Lo que sí tenía Copán es que nadie pudo superarlo en la elaboración de las estelas, que eso le ayudó mucho para que UNESCO le llamara la atención. Las estelas de Copán, que tienen una especie de un bajo relieve, un barroco maya, le llaman otros especialistas en el arte, sí vieron estelas en todo el mundo maya, pero como las que hubo en Copán fueron insuperables. Uno. Y dos, la escalinata de los jeroglíficos, que ahí usted encuentra la historia de los últimos 6 gobernantes de Copán. Por cierto, faltan piezas que entiendo están en Estados Unidos. ¿Y cómo llegó allá? Bueno, esa es parte del 50% del convenio. Es imposible entonces traerla. ¿O se podría por el auspicio o la intervención de Naciones Unidas? Incluso han habido intentos y todo. Yo siempre hago el comentario de que si yo soy el dueño del museo, administro el museo, y hay una pieza que es la que me atrae todo el público, obviamente no la voy a entregar, ¿no? Pero recordemos que también ellos lo llevaron en forma legal, o sea, eran convenios que se hacían para poder descubrir un poco más. O sea, no es robo como en su momento se pensó plantear. Así es, entonces, igual ellos prestan las imágenes, hay aportes, y hoy día con la tecnología pues, tenemos acceso a las mismas. Y eso hace pues de que el lugar también llama la atención de la gente que la ve en otros países para venir a Copán. Entonces, esa escalinata, como se lo decía, falta una, ahí aparecen los gobernantes vestidos como guerreros, porque el último gobernante de Copán, ya casi los últimos gobernantes, se vestían como guerreros, porque la cosa era que ellos tenían que infundir temor o autenticarse en el poder. Por eso no es casual que el último gobernante sacrifica a 16 jaguares, se viste como guerrero, toma posesión el día que aparece el planeta Venus, hace cosas que como un poco para intimidar al pueblo o autenticarse en el poder, porque sentían la presión del pueblo, que ya no habían muchas respuestas, no había mucha agua, habían problemas políticos internos. Incluso a Huachaclajún Ubalcahuil lo capturaron en las selvas de Copán y lo fueron a decapitar a Quiriguá. Cuando eso sería un magnicidio de la época, ¿no? Cuando pasa eso, ¿qué sucede? Bueno, hay crisis y también hay una especie de... se confabulan, es una conspiración cuando se elimina a un gobernante. Muy bien, el doctor Arnulfo Ramírez de la Costa con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Arnulfo Ramírez de la Costa, historiador nacional. Bueno, así rápido para volver a lo actual. Matemáticos, astrofísicos de primera los mayas. ¿Cuánto duraba un año maya? Porque cuando nos dan tiempos así de 2 gobiernos de más de 100 años, no son como los años actuales. ¿Cómo se regían, doctor? Los mayas tenían una pasión o estaban obsesionados con el tiempo, a tal punto que ellos hicieron 3 calendarios. Uno que era el calendario que usamos nosotros hoy día, que es el legado de los mayas, perdón, el calendario civil, aunque era de 360 días,
y 5 días ellos lo dejaban como un descanso para calibrar todo ese recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. Pero había otro que se llamaba el Solkin, que es el sagrado. El sagrado que duraba 260 días. Y uno se pregunta, ¿por qué 260 días? Porque es el tiempo que tarda aproximadamente un grano de maíz para hacer una mazorca. Pero también es el tiempo que tarda un ser humano en gestarse en el vientre de una mujer, o sea, 9 meses. Entonces, ese es el calendario sagrado. Pero también tenían lo que es el de la cuenta larga. Uno que comenzaba en el año 3114 a.C., y tal vez se recuerdan que terminaba el 21 de diciembre del 2012, se recuerda, ¿no? Había tanta algarabía. Bueno, se hizo incluso hasta producciones Así es. de Hollywood. Y realmente lo que pasaba era que esto es todo un ciclo. Ya el 22 de diciembre del 2012 comenzaba otra vez ese ciclo, ¿no? Entonces, pero había momentos en los cuales los calendarios coincidían, los 3 calendarios, y coincidían cada cuánto, coincidían cada 52 años. O sea que si estuviéramos en la época de los mayas, usted estaría cumpliendo años cada 52 años. Pero el tiempo de vida aproximado era 52 años. O sea que de ahí en adelante ya era considerado prácticamente una persona de avanzada edad. Entonces vemos que tenían esa obsesión por el tiempo y iban registrando todo lo que estaba pasando. Cuando observaban los astros, Venus, pero de todo que le tenía mucho temor al planeta Venus, lo iban registrando. Es uno de los planetas que más tiempo está en el cielo, de día y de noche. Lo que lo llaman ¿Por qué le tenían temor? Porque decía que traía epidemias, enfermedades y guerra. Pero si yo lo estoy observando constantemente, entonces voy a evitar que lo haga. Por eso ellos estaban observando constantemente estos astros, sobre todo Venus. Claro, en Copán no vamos a encontrar un observatorio circular como lo tenemos en Chichén Itzá, pero la casa de Huachaclajún o Valcahuil funcionaba como un observatorio. Entonces, claro, nosotros pensamos en verlo con un telescopio, ellos lo miraban a simple vista y había una ventana en ese templo 22 que se le conoce como la ventana de Venus. Entonces, por ahí, cuando Venus pasaba, ellos lo miraban por ahí, entonces ya sabían que Venus estaba en forma visible en el espacio. Y a lo largo de toda esta evolución, desde la llegada de los primeros hombres y mujeres, bueno, mujeres no, hombres, a Honduras, a lo que hoy conocemos como territorio hondureño, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Dónde encontraron los primeros contactos? ¿Qué registra la historia? Eso es bien importante porque, como dice, estudiamos el pasado para entender el presente. Donde tenemos la evidencia del ser humano más antiguo, no solo de Honduras, sino que de Centroamérica, es el lugar conocido como la Cueva del Gigante. Eso queda en la Estanzuela, en Marcala, La Paz. Es un sitio muy, muy importante porque ahí comenzaron a vivir estos primeros pobladores de Centroamérica. Estos estaban a nivel de cazadores-recolectores, cazaban y recolectaban frutos. Este lugar, la Cueva del Gigante, se le llama así por el tamaño, la dimensión, casi son como 42 metros de boca de cueva. Y se hizo un trabajo muy importante que lo hizo un antropólogo de la Universidad de Pensilvania, que hizo su tesis doctoral, se llama Timothy Schiffer. Entonces, él empezó a analizar, hizo una excavación en la cueva y empezó a encontrar bastante material, sobre todo lo que ellos comían. Ellos consumían lo que nosotros consumimos hoy día, ciruelas, aguacates, nances. Es interesante eso, ¿no? Pura comida orgánica del lugar. Y también hizo análisis de este material y de huesos y los empezaron a calibrar con el carbono 14 y sale la evidencia que le encontraron que este material data del 9480 años antes de Cristo. Es decir, que para esa época ya habían, por así decirlo, hondureños en Honduras y era en esta Cueva del Gigante en Marcala, La Paz. El lugar se llama La Estanzuela. Es un sitio precioso realmente, hay bastante agua y ahí hay evidencia también de arte rupestre, que es pintura en pictogramas, pintura en las paredes y todo lo que hacen ellos su recorrido. Recordemos que eran nómadas, pero la cueva fue abandonada pues aproximadamente en 1800 a.C., pero se siguen haciendo estudios importantes del lugar porque ahí se dieron 2 cosas fundamentales. Una, que era, si eran cazadores-recolectores, pero también se empezaron a hacer sedentarios, es decir, se da ese paso de estos cazadores-recolectores a agricultores incipientes, es decir, que se vuelven productores de su comida. Eso es algo trascendental en la historia de la humanidad, en la historia de los seres humanos, ¿no? Y pasó aquí en
en Honduras. Y también hay mucho desarrollo de lo que es la cerámica. Cuando hay cerámica, uso de platos, vasijas, ollas, quiere decir que ya la población se está como instalando en un solo sitio. Y hacer cerámica no es tan fácil, ¿no? Pero ellos empiezan a desarrollar este tipo de instrumentos que les sirven para su vida. Hay incluso un cordón, un famoso cordón, que se le considera el cordón, una especie de un cordoncillo, el cordón no más antiguo de Centroamérica ni Honduras, el cordón más antiguo de toda Mesoamérica, desde México hasta la península Nicoya de Costa Rica. Y ese se encontró ahí, en esa cueva del gigante. Exacto. Y casos que de repente pasan inadvertidos, Sí. doctor, y son propios de Honduras. Definitivamente, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, en nuestro trabajo de vinculación universidad-sociedad, lo damos a conocer con conferencias, con investigaciones, porque de eso se trata, ¿no? Y como lo dije yo al inicio del programa, nadie ama lo que no conoce, pero cuando los conocemos nos vamos conectando con historia. Tenemos una historia experimental, experimentamos en el lugar de los hechos históricos. Y estos contactos ya años después con los españoles propiamente que llegaron, ¿dónde se dio? ¿Dónde tiene el registro puntual la historia de Honduras? Bueno, más que todo en la zona norte, ¿no? Porque los españoles cuando llegan a Honduras, bueno, los primeros lugares son las islas, ¿no? Cuando llega Colón a lo que es la isla de Guanaja, que se conocía como la isla de Bonaca, de ahí comienza la historia, pero ellos más que todo fundan, las primeras ciudades realmente que se fundan en la época colonial son ciudades costeras, son la más antigua, el caso de Trujillo, Moa, todas estas zonas de ahí, pero después, pues ellos encontraron en Honduras lo que andaban buscando. Hay dos cosas que llaman la atención de los españoles. Uno, la posición estratégica de Honduras en el Caribe, todo el Caribe. Y dos, haber encontrado oro y plata, sobre todo en los ríos. Y eso llama la atención. Y si Honduras llega acá en 1502 y en 1524 empieza realmente vamos a decirlo así, la conquista, quiere decir que eso fue lo que a ellos le llamó la atención. Aunque también ya habían conquistado el sur, el norte. Prácticamente Honduras quedó como último momento de conquista y de colonia. ¿Qué tanto se puede rescatar y volver al hondureño con mucho más interés a su propia vida del pasado, que ahora estén en estos procesos de cambio que se impulsan, volviendo a asignaturas que en su momento fueron claves para el estudio, pero que ahora se busca la forma en recuperarlas, la misma moral y cívica, una historia de Honduras rica, que ustedes son prácticamente Quijotes en esta tarea, doctor? Nos toca ese trabajo. Yo le llamo, en mis clases le llamo historia experimental, que lo que miramos en teoría lo vamos a ver en la práctica. ¿A dónde? Al lugar de los hechos históricos. Yo creo que hay que ver desde el inicio, desde la época prehispánica, desde antes de la llegada de los españoles, toda esa evidencia que tenemos, lugares como la Cueva del Gigante, lugares como las Cuevas de Talgua, los Naranjos, los sitios, estos que son sitios ecoarqueológicos. O sea, Honduras es realmente una zona totalmente arqueológica, ¿no? Somos ricos en arqueología, entonces necesitamos investigar un poco más y luego después pues movernos o tratar un poco de entender el papel de los españoles en Honduras. Se ha hecho más trabajo de investigación de la época colonial y últimamente los nuevos historiadores, los jóvenes, están inclinando un poco a investigar más sobre la época republicana. Entonces yo creo que en la medida que investiguemos y demos a conocer esas investigaciones, así nos vamos a conectar con nuestra propia historia. Doctor, le agradezco, muy amable por su tiempo y seguramente ahí en otro momento vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de muchas cosas que nos han quedado. Empezamos con un poco de la vida independiente, nos fuimos a la riqueza de Copán porque es un experto en temas de la cultura maya y hemos cerrado con datos relevantes de la vida independiente de nuestro país que este 15 de septiembre nos permite tener una celebración de 202 años de independencia. Gracias por su sintonía esta noche al banquillo. Buenas noches.